Hola, te saluda Amparo. Hoy vamos a esterilizar frascos y tapas de manera fácil y rápida. Estos frascos que tengo aquí previamente han sido lavados con agua y jabón. Debemos revisar que no queden restos de comida o suciedad en los bordes, tanto de los frascos como de las tapas. Ponemos un poco de agua en cada uno de los frascos. No hace falta poner demasiada. Llevamos al microondas y dejamos a máxima potencia durante 1 minuto y medio, tiempo suficiente para que el agua hierva. Si los frascos son más grandes y llevan más agua, se puede ampliar el tiempo. Vertemos el agua caliente sobre las tapas, ya que no podemos poner las tapas en el microondas. Escurrimos los frascos y dejamos boca abajo sobre un paño limpio o papel de cocina. Hoy estoy empleando una servilleta gruesa. Si has lavado los frascos y las tapas en el lavavajillas, no hace falta hacerlo en el microondas. Con una pinza sacamos las tapas del agua y las dejamos escurrir. Ahora vamos a preparar un desinfectante casero, empleando únicamente alcohol y agua embotellada. Medimos 70 mililitros de agua, puede ser agua filtrada o embotellada. Vamos a emplear alcohol de 96 grados. Añadimos 30 mililitros al agua. Vamos a emplear un envase con atomizador. Vertemos los 100 mililitros de mezcla desinfectante en un envase con atomizador. Y tapamos. Para finalizar nuestro proceso de esterilización, vamos a pulverizar el interior de los frascos, sin olvidarnos de los bordes, escurriendo el líquido sobrante. Y dejamos boca abajo. Lo mismo hacemos con las tapas. Este es un buen truco para cuando no tenemos tiempo para hervir los frascos durante largo rato. Lo ideal es esterilizar los frascos el mismo día que se van a utilizar. Aunque también lo puedes hacer el día anterior y una vez estén secos los guardas tapados. Si necesitas los envases de inmediato, no hace falta que se sequen completamente antes de emplearlos, ya que el alcohol se evapora rápidamente. Puedes guardar el líquido desinfectante que te sobre para esterilizar cualquier tipo de botes o recipientes en futuras ocasiones. Así lo tienes listo para utilizar en el momento más inesperado. Antes de terminar la publicación de hoy, quiero aprovechar para responder algunas preguntas que me han dejado en las publicaciones de envasado al vacío y en la de frascos y tapas para envasar al vacío. Una pregunta recurrente respecto a las tapas para envasar al vacío es si se pueden emplear tapas plásticas. Y la respuesta es no, ya que con el calor se pueden deformar y entrar aire, lo que ocasionaría el deterioro de los alimentos. Por lo tanto, no es un envasado seguro. La siguiente pregunta es complemento de la anterior. ¿Servirán los envases de mayonesa y de café? Normalmente el envase de café lleva tapa de pasta o plástica, pero el de mayonesa varía según las marcas y el país donde se envase. Para el envasado al vacío solo sirve la tapa metálica. ¿Se deben esterilizar los frascos que se compran? La respuesta es sí. Se debe realizar el proceso completo de esterilización. La esterilización de los frascos es lo que nos garantiza la correcta conservación de los alimentos. Por lo tanto, no te puedes saltar este paso, aunque los frascos y las tapas sean nuevos. ¿Cuántas veces se pueden reutilizar los botes de vidrio? No hay un número límite de usos, ya que el vidrio no se desgasta. Salvo que el frasco tenga alguna fisura, se puede volver a utilizar infinitas veces. Solo tienes que lavarlos
y esterilizarlos después de cada uso. ¿Sirve cualquier tarro reutilizado? Y la respuesta es sí. Cualquier frasco de vidrio con tapa metálica te sirve para envasar la comida al vacío. ¿Son 15 minutos en agua caliente para esterilizar los frascos o 15 minutos contados desde que hierven? Los 15 minutos se contabilizan a partir del momento en que empieza a hervir el agua. ¿Y para qué se dejan hirviendo? Es importante hervir los frascos y las tapas para esterilizarlos y evitar la presencia de bacterias que nos puedan estropear los alimentos envasados. Si no están esterilizados los frascos, ¿pasa algo? Lo que puede pasar es que podría entrar cualquier bacteria y estropear el alimento. La esterilización de los frascos y las tapas es tan importante como la higiene durante todo el proceso de envasado. ¿Se pueden reutilizar las tapas? Sí, las tapas se pueden reutilizar siempre que estén en perfecto estado, revisando que la goma esté en buenas condiciones y especialmente que no se deformen por abrirlas incorrectamente. Aún así, es recomendable cambiarlas de vez en cuando. Hay tapas que traen botón y otras no. ¿Se hace el vacío si no tengo la tapa de botón? Efectivamente, hay tapas que traen como circulitos en la parte central y otras que no, pero eso es siempre cuestión de diseño. Para el envasado al vacío, simplemente debes tener en cuenta que sean tapas metálicas. Verás que la parte central de la tapa se hunde, sin importar el diseño, indicando que el vacío se ha realizado correctamente. En resumen, los dos tipos de tapas sirven. ¿Las tapaderas de metal se oxidan? Las tapas metálicas llevan dentro una capa plastificada que evita su oxidación, aunque con el desgaste de los lavados o la falta de cuidado pueden hacer que se levante y la tapa termine oxidándose. Estas tapas no se deben emplear, ya que podrían ser perjudiciales para la salud. ¿Dónde podría conseguir los envases para ser envasado al vacío? Puedes reutilizar los frascos de los alimentos que compres y vengan envasados al vacío. Es la opción más ecológica y económica. La otra opción es comprar los envases que puedes conseguir en los supermercados o tiendas tipo Hipereuro o por internet. Espero haber aclarado todas las dudas sobre los frascos y las tapas que se emplean para ser envasado al vacío casero y su esterilización, ya que este paso es fundamental para tener éxito en la conservación de alimentos. Y ahora, nuestros frascos ya están listos para emplear con total seguridad. Espero que te haya gustado la publicación de hoy y que te sea de utilidad. Si es así, por favor comparte con tus amigos en redes sociales y marca el dedito arriba, que tanto nos ayuda. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Suscribirte es gratis. Un saludo, feliz día.